Buenos días a todos. Vamos a abrir una oración, si me acompañan. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Gracias porque es muy grande tu misericordia y tu amor, y por ello estamos aquí. Gracias porque nos has traído a tu presencia, Señor, a tu redil, y estamos aquí gozosos en este domingo, en este tu día. Queremos que, Señor, nos bendigas, que nos atiendas, y queremos pedirte perdón ante todo porque en todo momento y diariamente pecamos. Te pedimos de tu misericordia, que es nueva cada día, Señor. Nos ponemos en tus manos. Queremos realmente corregir nuestro camino y cada vez pecar menos y cada vez ser más como tú quieres que seamos. Danos iluminación, danos el entendimiento en esta clase para seguir tus consejos y comentar de tu palabra. Te pedimos que seas con nosotros en esta iglesia, en todas las actividades, y donde quiera que nuestros hermanos estén glorificando tu nombre. Sé con ellos también, Señor. Bendícenos. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que vean su texto. Vamos a continuar con esto que estábamos viendo la clase pasada, la continuación del método en el capítulo 10. Habíamos hablado de la reconciliación y el principio de reemplazo. Y esto tiene que ver con el tema principal de nuestro método, que es cómo resolver conflictos, cómo abordar conflictos. Y estábamos viendo en el capítulo 10 cómo otorgar el perdón y los procesos que este señor, autor, Ken Sande, aconseja. Y él estaba diciendo, bueno, que hay un proceso y que la reconciliación y restablecer a la persona que nos ofendió, volverla a poner en su lugar y darle ese perdón, pues nos demandaba mucho. Y comentábamos en la clase pasada, al principio él decía que es una obra del Espíritu Santo, que no la vamos a hacer ni a buscar nosotros, ni a satisfactoriamente cumplirla nosotros, que tiene que ser realmente en el Espíritu y realmente llevada por Dios. Para ello nos hizo el autor ver el amor de Dios, cómo ha sido el amor de Dios tan grande para con nosotros, cómo hemos tenido perdón sin condiciones, sin restricciones, sin la promesa de que vamos a volver a pecar o no. Dios simplemente otorgó el perdón. Y ello no nos ha costado, es decir, nosotros no hemos ni siquiera podido pagar por lo que hicimos. Quiere decir que Él no solamente asumió que éramos culpables y que merecíamos muerte y que lo que habíamos hecho había tenido consecuencias que nos habían hecho daño, sino que Él dice, bueno, por encima de todo eso yo los amo. Me voy a olvidar de tus transgresiones, nos dice, ¿verdad? Que Él realmente se va a olvidar. Y dice tanto así que los va a poner en el fondo del mar y no los va a sacar de ahí. Es para que comprendamos lo lejos, lo separado. Y en otra ocasión nos dice, en otro versículo, que pone nuestra ofensa tan lejos como si estuvieran del occidente al oriente. La aparta de nosotros, ya ni siquiera la tiene en la vista. Pero hemos visto que no es lo que nosotros naturalmente solemos hacer. Lo que queremos hacer, lo que nos gusta hacer es que como nos dolió algo, lo preservamos, nos dolemos en ello por mucho tiempo, nos refugiamos ahí, abrazamos ese rencor y no queremos soltarlo, y con ello lastimamos a la persona que nos ha ofendido, sin considerar que nosotros mismos estamos en esa postura. Nosotros también ofendemos, nosotros también nos equivocamos, también nosotros lastimamos, y quisiéramos que el perdón nos fuera inmediato, que no nos retuvieran el rencor. Para ello entonces llegamos al punto en el que el autor está hablando de cómo va a haber esa restitución, le llama reconciliación y el principio del reemplazo. Y con el reemplazo quiero decir dos cosas. Quiero decir que el Señor Jesús sí ha puesto el modelo del reemplazo. Él ha dicho, el que paga la deuda soy yo. Ustedes ya no tienen nada con mi Padre, el que viene a pagar la deuda soy yo, y ustedes no pueden. Yo soy el reemplazo de la muerte de ustedes. ¿Recuerdan que habíamos hablado de esto? El reemplazo de nuestra culpa, de nuestra muerte, el que hace justicia por nosotros es Cristo. ¿Quién debía haber muerto? Nosotros. ¿Y quién fue a la cruz? Jesús en lugar de nosotros. Ese sentido de reemplazo, Él sí lo hace, Él sí lo establece como, ustedes ya no deben nada, ustedes realmente están ya justificados por mí. Bueno, pues cuando alguien nos ofende, no queremos otorgarle esa postura nuevamente. Nos cuesta mucho decir, bueno, te voy a perdonar, pero ya quedan las cosas igual, nos cuesta muchísimo. Y decía en el capítulo pasado, lo que vimos la semana pasada, decía, nos gusta decir, bueno, sí, pero conste que después yo casi que tengo el derecho ahora yo de ofenderte, porque ya me hiciste una, entonces ahora me toca a mí, ¿verdad? O sea, estamos esperando a ver si nos pueden pagar. Vamos a leer, por favor, esto que él habla. Él nos define 3 puntos en los que él reduce o en los que él aconseja, dice, 3 niveles en el proceso del perdón. Él habla de el pensamiento, dice, para buscar la reconciliación se necesita trabajar en pensamiento, palabra y acción. Los invito a ver el número 1, que es el más duro, es realmente en el que consiste
el mayor trabajo, es el que nos va a tomar un mayor esfuerzo y que no podemos ir por nuestros medios. A mi manera de ver, no creo que sea tan fácil. Dice, en pensamiento, aun cuando digamos te perdono, a muchos de nosotros nos costará evitar pensar en lo que los demás han hecho y que nos ha lastimado. Por más que lo intentemos, los recuerdos de la ofensa siguen apareciendo en nuestra mente y nos encontramos reviviendo toda clase de sentimientos dolorosos. Reviviendo, dice, o sea, nos acordamos y volvemos a sufrir. Es como una mecánica, decía en la clase pasada, sin sentido. Estamos preparados y tenemos capacidades hermosas para hacer realmente cosas hermosas, recursos maravillosos, pero nos gusta estar ahí, en el sentimiento del dolor. Y esa es una mala costumbre. El hombre en pecado, el hombre caído, el hombre está distorsionado en sus sentidos. Él debería realmente siempre buscar la perfección, la pureza, lo grandioso, lo exacto, que es Dios. Pero perdió esa relación con Dios y se goza en cosas tontas. Nos gozamos con cosas que lastiman, cosas que hacen daño. Esa es la mecánica del hombre caído. No debemos seguir ahí. Ya nuestra naturaleza es otra. Debemos convencernos de eso. Frecuentemente tendremos en la memoria las ofensas que nos han hecho y estaremos lidiando con el recuerdo de esto y los daños ocasionados. Esto solamente demuestra nuestra dependencia de la palabra de Dios para recordarnos el camino y no permitir que nuestro corazón nos traicione. Cuando le pedimos a Dios que cambie nuestro corazón y nos ayude a librarnos de estos pensamientos y sentimientos, vendrán a nuestra mente estos dos pasajes bíblicos. Vamos a ver los pasajes bíblicos y son Lucas 6, versículos 27 al 28. Dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Es totalmente en contra de la naturaleza humana. Yo he escuchado y particularmente escuché un comentario humanista en el que criticaban duramente el Sermón del Monte y solo un hereje, solo alguien que no conoce de Dios en realidad puede poner a prueba el más grande sermón del mundo, que es el Sermón del Monte, en donde realmente las características de la nueva criatura están expuestas. Cuando el Señor Jesús dice de viva voz, dice es que ustedes son la sal de la tierra, es que ustedes son la luz del mundo, es que ustedes, y lo dice aquí, ustedes amen al que los ofende. Decía este crítico, ateo, hereje, lo digo, decía, nada más ridículo, nada que vaya más en contra de la naturaleza humana. Pues sí, estamos de acuerdo. Si alguien considera que ser cristiano es vivir cómodamente, está totalmente equivocado, porque la carne se goza en lo que el espíritu no quiere. Eso lo dice el apóstol Pablo muy claramente. La carne se goza en las cosas que el espíritu no quiere y todo lo contrario, el espíritu se deleita en las cosas que a la carne no le llaman la atención ni le dan placer. Así es que es muy importante y yo considero a veces una utopía. Algunos de nosotros que venimos rebeldes todavía y que nos mantenemos por mucho tiempo rebeldes en la iglesia, tratando de elegir los pasajes que sí nos convienen de la Biblia. No sé si lo han vivido. Y hay hermanos que lo acentúan y dicen, no, eso a mí no me revela a Dios. A mí me manda los pasajes bonitos, los que me van. De hecho, yo no me comprometo con la iglesia porque hay cosas que no me convienen. Hay cosas del cristianismo que no me convienen. Yo tomo lo que va conmigo. Y entonces ahí tienes al que le gusta realmente la filosofía china, ¿no? Y todos los dichos de la India, de los politeístas, porque son muy nice, muy agradables. Entonces dicen, yo vivo muy bien así. Yo tenía una amiga que particularmente decía eso. Yo vivo tan bien porque en la mañana escucho al filósofo Osho o Soho o ¿cómo se llama? Soho. Y decía, genial, al rato oigo una predicación, ¿no? Y luego medito por las tardes con incienso y me voy al nivel, no sé qué, zen del no sé cuál. Me va también con un poquito de todo. Eso no es cristianismo. No hay un compromiso, y lo dice la canción muy bien, no hay un compromiso bilateral. No puede ser que quedes bien con el espíritu y muy bien con la carne. La carne debe estar en sacrificio porque cuando se buscan los deleites del espíritu no estamos ya en la carne. Entonces aquel que dice soy cristiano pero no me quiero comprometer, nada más voy a lo que sí me gusta, y entre ellos es no, ¿cómo me voy a bautizar? No, que el Señor muera por mí, que Él pague por mí, que olvide mis transgresiones, que me acepte, pero que yo me declare hijo de Él, que yo en realidad comulgue. No, eso no es para, soy cristiano, pero no es para mí. Pues no eres cristiano, es totalmente una aberración. Así es que dice aquí, ustedes amen
a los que les hacen daño. Vamos a leer esto nuevamente. Dice, ustedes amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Y está diciendo el autor del método, cada vez que tú tengas a alguien que te ofendió y que lo tengas ahí, recuerda esto, porque tienes que hacer un ejercicio mental, primero que nada, y decir, ya no lo debo odiar, ya no lo debo pensar como mi enemigo, ya debo pensar que bueno, tal vez él me ofendió, mi postura no debe ser de odio, porque mi naturaleza no es de odio. ¿Recuerdan aquello que dice en Santiago, en el capítulo 3, cuando está hablando de las lenguas, y dice, ¿cómo es posible que alguien que es santo hable barbaridades? ¿Cómo es posible que por una misma fuente haya agua amarga o agua dulce? ¿Cómo es posible que un árbol dé dos frutos diferentes? No es posible. O salen de tu corazón cosas puras o salen de tu corazón cosas malas. No puede entonces de ti salir odio. Porque si eres la luz del mundo y eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios está en ti, ¿cómo puede haber odio en ti? No puede. Y en ese principio debemos recordar, ya nuestra naturaleza es otra. No se nos permite ya odiar. Imaginaríamos que todos los que estamos aquí ya no podemos odiar. Ese es el propósito. Por eso es que el Sermón del Monte les pega muy fuerte, nos pega a todos, porque era impronunciable. ¿Quién puede decir esto a la humanidad? Si alguno de ustedes los entrevistan por ahí en el radio para el comité de no sé qué y son bienvenidos y se atreve a decir una barbaridad de estas, obviamente pues no es posible. Lo que la gente quiere escuchar son cosas que le agraden a su persona, no a un sacrificio que tenga que ver con el Espíritu. Esto es realmente para gente muy, muy alta. Es para quienes tenemos el Espíritu de Dios. Esto es una orden para nosotros. Entonces lo tenemos muy claro, ¿verdad? En mente dice, amar a los enemigos, hacer el bien a quienes nos odian, bendecir a quienes nos maldicen y orar por los que nos maltratan. En ese fundamento es que ya no vamos a poder retenerle con rencor a alguien ese perdón. Qué fácil. Bueno, pues no, es el reto más grande, pero los beneficios del Espíritu realmente son hermosos. Realmente la sanidad que se logra, la liberación, el poder descansar es asombroso, es maravilloso. Y estamos cumpliendo y obedeciendo, así es que estamos demandando otro nivel. En Filipenses 4, versículo 8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Aquí no cabe el odio, aquí no cabe el rencor, aquí no cabe la venganza. Es que el sentimiento de venganza es inmediato. En cuanto nos hacen daño, queremos vengarnos. Por eso decía yo hace 2 clases, o la clase pasada incluso, que en la primera reacción nos están demandando, déjaselo a Dios, no respondas. El primer paso para el perdón es dejárselo a Dios y no ir a vengarse. Después viene un proceso, dice el autor. Después viene un proceso en el cual te vas a estar convenciendo. Pues eso es parte del proceso. En pensamiento, en palabra y en acción. En pensamiento tenemos que ir a esto. No puede haber en nosotros cosa impura, no podemos albergar cosas que son falsas, que no son amables, que no son realmente constructivas. Y qué difícil, porque cuando estamos involucrados en el conflicto decimos, no, pero es que a mí me dolió. Pues sí, te dolió en la carne, pero en el espíritu tienes que saber que es una oportunidad para perdonar, para ejercitar esos medios que te da el Espíritu Santo, deshacerte del rencor, otorgar el perdón. Así es que no olviden, y espero que nadie saliendo de esta clase diga, bueno, a ciertas personas les va muy bien esta clase. A mí no, porque yo no estoy capacitado para soltar tan fácil. Pues ¿saben qué? La noticia es que a ninguno nos es fácil soltar el rencor. Realmente sacudirnos el rencor, realmente soltarlo, dejarlo ir, nos es muy difícil. Yo hablo a título personal, pues me cuesta trabajo, yo trato de ejercitar cada día, pero aunque puedo decir que quizás he dado unos primeros pasos, sé que el camino es largo y requiere que cada uno de nosotros pongamos de un gran esfuerzo, pero es un trabajo espiritual y nos está diciendo, trabajen primero en la mente, este es el primer propósito, en la mente. Vamos a ver si puedo comunicar bien esto. Dice, muchos de nosotros actuamos así. De acuerdo, oro, pero necesitaré de tu ayuda, Señor. Por cierto, no siento ganas de hacer ninguna de estas cosas. ¿Recuerdan la carta que el autor nos había puesto, no sé si en el capítulo 9? Pero él decía, en una carta que está muy bien hecha y que a mí me va muy bien, porque él decía, Señor, yo sé que debo perdonar, no quiero perdonar, pon en mí el deseo, o aumenta el deseo, quiero obedecerte, no tengo nada de ganas, ayúdame porque quiero rendirme a tu voluntad. Y eso es sincero,
Bueno, pues hagamos ese ejercicio que es sincero, hagámoslo con Dios. Señor, no puedo, me da mucho coraje y yo sé que debo. Bueno, ayúdame, porque es lo más honesto. Y si nuestro propósito es realmente honrar a Dios, seguro que nos estará escuchando. Yo les aconsejo que también recuerden eso que dice Santiago, es que no logran las cosas porque no saben pedir. Piden para su bien, no piden para que el propósito de Dios se cumpla en ustedes. Deberíamos de pedir para que la obra de Dios sea hecha en nosotros. ¿Y qué es? Sacrificar nuestra carne. Ay, Señor, me dices que lo perdone, me cae tan gordo y lo que me hizo no tiene perdón. Pero es que Él quiere que lo hagamos. Porque en nuestra reacción, ¿qué va a ver el agresor? ¿Qué va a ver? Pues seguro se va a defender. Ya le hice algo, seguro se va a defender o me la va a venir a cobrar, ¿verdad? Pero si le demostramos que no, va a decir, este está loco, algo le pasa porque ya me perdonó. Pues sí, es cristiano. Y dicen los apóstoles, nos ven como locos, pero qué delicia de locura, porque esto es lo que Dios nos demanda hacer. Así es que actuar en la carne no es ya de nosotros. Es una invitación a que actuemos de acuerdo al Espíritu. Y dice entonces, Señor, ayúdame porque no puedo hacerlo. Y dice, por la gracia de Dios comenzaremos a orar por esta persona, pidiéndole a Dios que esté con él y lo bendiga. Probablemente volvamos a pensar en lo mismo horas más tarde, pero entonces será necesario volver a orar. Y yo repito y cierro el círculo, o repito el círculo, dice, de acuerdo, oro, pero necesitaré de tu ayuda, Señor. Por cierto, no tengo ganas de hacer ninguna de estas cosas. Oro, pero necesito de tu ayuda. Es nuestra dependencia de Dios. Yo no lo puedo resolver solo, necesito que Dios me ayude a perdonar. Bueno, oremos sinceramente y seremos escuchados. Seguro que seremos escuchados. Dice por allá en Primera de Juan que cuando pedimos realmente de acuerdo a su voluntad, pues la cosa está hecha. Nos escucha con certeza y lo haremos a su honor. Dice, este proceso se repetirá varias veces durante algunos días. Y luego veremos que cada vez que esto venga a nuestra mente, los pensamientos serán positivos y ya no se orientarán hacia la ofensa, sino a un ejercicio de reconciliación y paz. Ese es el principio de reemplazo. Es decir, la práctica de esto nos va a llevar a que, pues ya no paso por el odio, ya pasé tantas veces por eso, ya oré tantas veces, ya me voy a brincar el conflicto. ¿A dónde voy? Directamente ya al perdón. Porque ¿quién de nosotros no ha sufrido un agravio que lo tenga ahí por días y semanas, y lo primero que piensas al despertarte es ese problema, y lo vuelves a pensar, y lo vuelves a pensar, y esto únicamente es la alimentación de esto que decimos, del rencor, que está ahí dando vueltas. Nuestro propósito es que tanto practiquemos esto, que en un momento ya vayamos automáticamente a eso. Es decir, que poco a poco las ofensas hagan menos efecto en nosotros, que aquellas ofensas que antes nos tenían todo el día pensando, ya sean menos. ¿Por qué? Porque hago el proceso, oro por él, le pido al Señor la fuerza, le digo que desecho, que quiero desechar esto que tengo contra él, y se hace tanto este ejercicio que entonces logras hacerlo con más facilidad. Esto debería ser una práctica. Yo quiero comentarles que conozco a cristianos, puedo decirlo, maduros o en un proceso muy bueno o una evolución muy buena en su santidad, que han crecido. Y yo los veo que resuelven situaciones, el Señor les ayuda a resolver situaciones de una manera mucho más fácil que a otros. Hay quienes lidian de una manera más fácil o toleran más el sufrimiento. Hay situaciones adversas y ellos se mantienen ecuánimes porque están orando constantemente, porque han practicado esto por años. Los ofenden y se calman y están orando y son constantes y son discretos. Y yo admiro, porque es un trabajo, es aquí lo que está diciendo, es una práctica. Es una práctica. El cristiano nuevo que piensa que tiene que hacer un berrinche y después ya del berrinche entonces ya empezar a perdonar, pues no ha crecido. Y eso somos nosotros, todos al principio, ¿verdad? Porque pensamos, no, es que la carne es la carne, le voy primero a dar lugar a la carne y ya que hice mi berrinche, ahora sí voy a lo espiritual. Y aquí dice lo contrario, dice, frena la carne. Realmente destruye eso que tiene la carne, deséchalo. No sé si hay comentarios, pero yo sí me he asombrado. Cuando llegué a esta iglesia pude ver ejemplos que realmente lo motivan a uno. Cuando uno es nuevo en las cosas del Señor, cuando uno se congrega por primera vez, es muy emocionante, es muy estimulante ver que hay personas que están afrontando diversas circunstancias y lo están haciendo con el poder de Dios. A tal grado que yo cuando vi iluminación en ciertos de mis hermanos, que pude conocer a mi hermana Linda, a la hermana Tracy, a la hermana Minerva, y que yo veía con ellos, charlaba con ellos y veía en ellas una luz, una paz. Yo decía, yo quiero eso, porque yo en mi profesión, yo que soy músico, buscaba lo que tienen todos los músicos: frustración y ego, vanidad, estupidez.
Oh, los artistas me fascinan. Todos frustrados. Quieren que les hagan un monumento. Yo nunca vi luz y realmente un gozo en el Espíritu. Y lo vi en la iglesia de Dios, lo vi en el pueblo de Dios. Yo dije, eso quiero yo. Eso quiero. Yo no quiero andar buscando el placer en donde no está. Yo quiero realmente encontrar un gozo en el Espíritu. Y eso debería ser lo que reflejamos nosotros, los cristianos. No sé si hay comentarios, no veo ninguna mano. Gracias, hermana Gina, que me rescata. Bueno, muy buenos días. Con respecto al perdón, la verdad mi punto de vista es detectas cuando te ofenden y empieza esa revolución, ¿no?, en tu mente, y esa sed de venganza y me las va a pagar y es la reacción de la carne. Pero ya cuando aceptas, dices, bueno, me ofendió y ahora qué tengo que hacer, porque híjole, te derramas así como que caes al piso y dices, es que soy cristiano y debo de doblegarme. Y es cuando dices, bueno, pues ya no estoy ni en la carne, ahora vivo a través del Espíritu Santo y de orar, pero tienes que arrodillarte y a veces es muy complicado el tener que decir, oh Señor, ayúdame a procesar esto, porque así como que de la noche a la mañana pues no se puede. Tenemos que llevar ese proceso. A veces nos dicen muchas veces que pues tienes que perdonar porque Cristo nos perdonó 70 veces 7. Cuando ya vives, yo creo que en el Espíritu Santo y en la palabra de Jesús, como que ya no eres ese cristiano light, ¿no? Ay, no, yo no lo perdono. Tienes que admitirlo porque quieres seguir los pasos de Jesús, llegar a esa santidad, y no es fácil. No es fácil. Todo viene siendo un proceso de detectar, admitir y corregir a través de acudir pues a qué, escuchar las predicaciones, a leer la palabra y sobre todo a orar y tener ese contacto con Dios, porque si no, no la hacemos. Sí, muchas gracias, muy cierto. Es que lo dice la palabra de Dios, que cuando estemos constantemente escuchando la palabra de Dios tenemos alimentación y estamos realmente encendidos en la palabra de Dios y en lo que tenemos que hacer. Le voy a invitar a que la próxima vez no me diga contacto, sino comunión. ¿Sabe por qué? Porque en lo personal lo siento como un extraterrestre. Pero Dios dice que tiene comunión, que está con nosotros. No olvide que no es el contacto exterior, sino que Dios mora en usted. Esa es mi invitación, sobre todo. Esa es la razón. Sí, gracias, Esteban. Bueno, buenos días. Quería pedirle de favor que nos ampliara un poquito el concepto sobre el perdón, pero a veces dirigido, enfocado en el perdón personal. Y me refiero específicamente a una situación en donde tú sientes que te estás traicionando a ti mismo y a los principios que empiezas a adoptar y por los cuales pretendes dar la vida. En ese sentido, digamos que sabemos que como personas que empezamos a vivir en el Espíritu nos empezamos a despojar de todas esas cuestiones, pero a veces no somos capaces de lograrlos al 100% y eso genera, cuando eres confrontado, una carga. Exacto. No sé si comprendí bien, voy a tratar de darle un seguimiento, me dice si estoy equivocado. Gracias, Esteban. Unido a lo que dice la hermana Gina, ese sufrimiento o ese dolor o esa pena que experimentamos cuando no obedecemos a la carne, si interpreto bien lo que estás diciendo, las reglas de supervivencia nos exigen defendernos, nos exigen reclamar lo nuestro, lo justo, lo que creemos que es justo, y poco a poco tenemos que dejarlas para obedecer a Dios. Yo les invito a que veamos esto desde el punto de vista que yo los estaba llevando en mi charla antes de los comentarios. Yo estaba diciendo que lo que experimenté conociendo hijos de Dios es que tenían un gozo mucho mayor que no lo ofrece la carne. Quiero decir que cuando yo en realidad tomo venganza, no tengo paz. Puedo hacerle un daño igual o un daño mayor y creo que ya logré estar equilibrado. Tú me hiciste una, yo te hice una. No encuentro paz. Si soy de Dios, si tengo el Espíritu de Dios, no voy a encontrar paz ahí. Si ya el Señor me llamó y me puso un nuevo corazón, la venganza no es la solución, es una tortura. Así es que ese dolor que sentimos es un dolor todavía, es un rezago de la antigua naturaleza, es un rezago de la carne. Ya cada vez nos debe doler menos la carne,
porque realmente el gozo que sí nos va a dar paz es complacer la voluntad de Dios, es hacer todo como Dios manda. Yo estoy seguro que estás aquí porque amas a Dios y porque tu corazón te trajo aquí, porque tu espíritu en realidad te trae aquí, no porque quieras quedar bien con nadie. Ese gozo indescriptible es en realidad de Dios. No va a haber solución en ningún conflicto si obramos mediante la carne. No tendremos paz. Y yo recuerdo cuando dice el Señor: yo les dejo mi paz no como el mundo se la da. No la van a conseguir. La paz que consigan en la carne, en el mundo, no se compara a lo que yo les estoy ofreciendo. Y yo les invito a que en su intimidad, en su relación personal con Dios, consulten esto. ¿Tienen o no mayor paz en el espíritu que en la carne? Definitivamente que sí. Eso es lo hermoso. A mí que alguien me diga que Dios no existe, a mí que alguien me diga que Dios no perdona, que Dios no me ha hecho nueva criatura, no por mi ejemplo, sino porque hay un gozo en la manera de vivir como Él manda que es increíble. Yo no lo quiero dejar por nada y no lo voy a dejar por nada, porque Él es el que me detiene, Él es el que me mantiene. Y yo creo que todos estamos aquí experimentando algo sobrenatural que es realmente espiritual. No tiene que ver con la carne. Esteban, espero haber respondido lo que tú has expuesto. Ese pequeño dolor que todavía cada vez va a ser más pequeño, que estamos sintiendo en la carne por abandonar nuestra postura como seres humanos, ese tiene que pasar si buscas una verdadera paz. Sí, no sé si estaba por ahí o dije, muy bien, muchas gracias. Sí, adelante Lupita, dinos. Sí. 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, como bien dicen, mientras estemos en comunión con Dios y leyendo la palabra y están orando, yo creo que el Señor en nuestros pensamientos no nos va a permitir que estemos maquinando, pensando, ay, cómo me desquito, cómo me vengo, cómo esto. Yo creo que Dios ahí nos va diciendo la respuesta, ¿sabes qué? Apacíguate y bien dice, ve a reconciliarte con tu hermano y después vienes. Exacto, y es lo que lo estoy cotejando con el comentario de la hermana Gina. Ella decía, es que los sermones, es que la palabra de Dios, es que orar, es que es la alimentación diaria de la palabra de Dios. Y cuando te hacen daño, ¿qué te sale? La palabra de Dios. ¿Recuerdan del otro versículo que dice que de la llenura del corazón o de lo que hay en el corazón, ¿verdad? Habla la boca, va a salir lo que traemos adentro. Si te hacen un daño y no estás para nada en comunión con Dios y tu vida no es realmente en comunión con Dios, vas a actuar de manera como actúa la carne. Te va a brotar toda palabra de venganza, de ofensa para defenderte. No vas a usar los recursos de Dios. Estamos estudiando para tener los recursos de Dios. Gracias, Lupita. Muy importante. Sí, hermana Gina. Quiero compartir algo que estoy viviendo y que para mí es de verdad, todo esto es obra de Dios. ¿Por qué? Porque a través del suceso que vive mi hijo, cómo muere, pues yo lo he superado porque estoy en esa tesitura, ¿no? En la oración, la meditación y el perdonar, y sigo con eso. No lo quito el dedo del renglón porque yo como cristiana tengo que ser ejemplo para mi familia. Ahora me ve y me dicen, de verdad eres digna de admiración, porque te vemos con una paz, con una tranquilidad, que yo quiero eso. A mí el fulano mi vecino me acaba de aventar la tierra aquí a la puerta y quiero ir a golpearlo, y le digo, ¿qué vas a ganar? Hacer esto más grande. ¿Por qué regresar mal por mal? Eso es muy light, pero lo que está viviendo mi hija es algo mucho más terrible, porque ella sí anida esa sed de venganza, porque a través de que muestran los videos y qué personas fueron, ella quisiera tener un arma e ir a liquidar a esas gentes. Y yo por teléfono tengo que darle la fuerza. Tienes que aprender a perdonar. Yo te entiendo tu dolor. Dices que tú no lo viste, el proceso, el deceso, y llora y la veo en ella, pues sí me parte el corazón porque está sufriendo, pero yo debo de seguir firme.
y dándole esa confianza de que Cristo habita en mi corazón, porque es muy difícil ahora ver a tu propia sangre cómo está sufriendo en el dolor a través de este deceso. Le pido que se concentre en que su hermano está en presencia de Jesús y que simplemente duerme, pero para ella está siendo muy complicado. Entonces me imagino que mucha gente así como que, pues ya, ¿por qué me hizo esto? Y quieres, luego así como que la sed de venganza, La reacción, ¿no? sí. Pero pues es un trabajo que se tiene que ir, yo creo que elaborando poco a poco espiritualmente. Eso es todo. Gracias por esa gran aportación. La comprendemos y vamos a orar por su hija para que tenga esa paz. Yo la animo realmente a que siga en esa postura que no es fácil para usted, pero que estoy seguro el Señor le va a dar la fuerza para seguir manteniéndose ahí. Una persona en desesperación, y más su hija, requiere que la madre le dé esas palabras. No va a poder hacer más usted más que mantener las mismas palabras. Y estoy seguro que ella la está escuchando. Que sea la palabra de Dios la que llega al corazón de ella, y usted no va a poder hacer más que dar su testimonio, y estoy seguro que se va a mantener ahí bien. Vamos a orar por ella para que tenga descanso. Si les parece, continuamos. Dice, es muy difícil simplemente dejar de pensar en una experiencia desagradable. En cambio, debemos reemplazar los pensamientos y recuerdos negativos por otros positivos. Este principio es especialmente útil al intentar mantener la primera promesa del perdón. ¿Recuerdan que era eso de ya no estar repitiendo en las promesas del perdón que habíamos visto hace dos capítulos? Dice, este principio es especialmente útil al mantener esta promesa. Ya no te estoy repitiendo lo que me hiciste. Eso es muy bueno. Dice, cada vez que usted comience a meditar o reflexionar sobre lo que alguien ha hecho, pida la ayuda de Dios y ore deliberadamente por esta persona, o piense en algo del ofensor. Aquí hay un trabajo a hacer, que sea verdadero, respetable, justo, puro, amable o digno de admiración, como lo está diciendo Filipenses. Algo en aquella persona puede ser respetable, y entonces de ahí podemos comenzar a pensar en esa persona diferentemente, no con el agravio, sino con sus cualidades. Al principio, tal vez le costará encontrar un solo pensamiento positivo, pero luego de encontrar un buen pensamiento o recuerdo, lo demás tendrá que surgir más fácilmente. Si usted no puede pensar en una sola cosa buena acerca de la persona que está intentando perdonar, entonces use pensamientos de agradecimiento hacia Dios y su obra en esta situación para reemplazar los recuerdos desagradables. ¿Les pasa como a mí? Seguro que les pasa como a mí, bueno, yo creo. Si alguien te ofende, dices, ay, es que es un esto y esto y esto y esto. ¿Tiene alguna cualidad? No. Oye, pero algo bueno tiene que tener. No. Me ofendió. Verás qué tantos defectos tiene. Además de que me ofendió, es un esto, y ya viste cómo viste, y ya viste cómo llega tarde, y ya viste cómo hace esto, ya viste cómo. Y le sacamos una cartilla, ¿verdad? No creemos que la persona que nos ofendió tiene algo de bueno. Nada así de bueno. Es más, no podemos entender cómo lo soportan los demás. Si me hizo daño, ¿cómo lo van a soportar? No saben el daño que me hizo. No saben cuánto me dolió. No puede tener nada bueno. Eso es lo que pensamos. Y el autor está diciendo, no es posible. Porque el autor sabe que tenemos cualidades y defectos. Y entonces dice el autor, estamos tratando de encontrarle algo bueno. Empieza por ahí, para que tu primer pensamiento en la mañana no sea, ¡ay, qué odioso es! No. Tiene ciertas virtudes, es alguien respetable, es alguien a quien tengo que perdonar, cometió un error. Hizo algo muy malo, pero tengo que perdonar porque yo también cometo errores, yo también me equivoco, yo también quisiera regresar el tiempo. Seguro que esta persona quisiera regresar el tiempo y no ofenderme. Con mayor razón si ya se arrepintió. Así es que tendremos que encontrar que haya algo bueno en esta persona. Y si no, pues pedirle a Dios que lidie con nosotros, que nos ayude. Dice Filipenses 4, versículos del 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es palabra de vida, ¿verdad? La paz que sobrepasa, y espero que Esteban por esa pregunta y hermana Gina con mi admiración, esa paz solamente la puede dar Dios. Esa paz sobrepasa todo lo que podamos pensar y todos los recursos que podamos tener.
Por eso decimos, es bueno que la carne no reaccione, que la carne no busque venganza, que la carne no abrigue odio. Es bueno que busquemos las cosas del Espíritu, porque esas son cosas de vida. Este versículo me encanta, creo que sería un compromiso a medias empezar el nuevo capítulo o el nuevo subtítulo. Esto es bastante. Yo pienso, sinceramente, de los tres puntos, en pensamiento, palabra y acción, insisto, es el más importante. El versículo que nos leyó Lupita es muy valioso. Si sujetamos todo pensamiento a la palabra de Dios, todo pensamiento a la voluntad de Dios, todo pensamiento al Espíritu, ya estamos del otro lado. El primero de los tres es el más importante, que nuestros pensamientos no nos traicionen, que nuestra mente no nos domine y digamos, sí, esa persona es mala, nunca la voy a perdonar, porque de ahí depende todo lo demás. Así es que el pensamiento es en realidad el blanco que Dios tiene para nosotros. Cada uno de nosotros es convencido de diferentes maneras y a mí me gusta muchísimo escuchar testimonios de conversión. Hay testimonios que parecen mágicos, ¿verdad? Y hay testimonios que nos parecen totalmente imposibles, porque el Señor nos destruye el pensamiento, nos cambia el pensamiento. Oye, ¿pero qué estás haciendo? Tú no eres cristiano. Sí, ya soy cristiano. ¿Tú? Pues sí. Pero tú ibas para otro lado. Tenías tan buenas características para hacer otra cosa. A mí me dicen, tú eres un excelente músico de bohemia. Ay, te sacabas una pieza y otra y no parábamos a las 3, 4 de la mañana. Sí, pues no es lo mío. Pero te sale rete bien, hombre, y te sabes unos chistes. Sí, pues ya no. Pero tú has de ser un hipócrita. Bueno, pues el tiempo lo va a decir. Pero ya no encuentro paz ahí. Y tú, hermano, estás en la misma situación que yo. Te empiezan a ver diferente y dices, algo pasa en ti. Pues es que ya no puedo ser el mismo. Ya el Señor cambió mi manera de ser. Cuando es auténtico, nuestra mente no puede ser la misma. El Señor ataca realmente a nuestras convicciones. Realmente son modificadas. Así es que el primer trabajo es en pensamiento. Les dejo de tarea, si gustan, leer el resto, que es en la palabra, y lo veremos la próxima semana. Yo pensaba que iba a haber más comentarios en esta clase, pero es que hablo como perico, ¿verdad? Bienvenido, Mingo, un placer verte aquí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si la ofensa es contra tu persona especial? O sea, ya sea tu esposa, o en el caso de que no tenga marido o esposa, el hijo. Uh-huh. ¿Qué pasa en esa situación? Por ejemplo, yo como esposo, si golpean a mi esposa, ¿qué tendría que hacer? No escuché la última palabra. Si golpearan a tu esposa. O sea, si le hicieran algún daño. Si le hicieran algún daño a tu esposa. A esa persona que, por ejemplo, está a mi cuidado, ¿qué tendría que hacer yo? El proceso es el mismo y la situación es la misma. La ofensa la hicieron contra ti. Para empezar, estás hablando de tu misma carne, ¿no? Que es tu esposa, entonces es la misma persona. Espiritualmente la misma persona, son dos, los dos son uno solo, y la ofensa está hecha contra ti. En definitiva, yo considero que la ofensa a un hijo es una ofensa contra ti. La ofensa a tu padre es una ofensa contra ti. En realidad pienso que las cosas son de ese tamaño, pero el perdón debe ejercerse en toda situación. Es que no hay una condición en la que ya te diga Dios, ahí ya no perdones. Es una constante. Hemos dicho aquí que hay ofensas que han causado un cierto daño, hay ofensas que han considerado que han causado un daño, muy muy grande. En toda situación el perdón debe estar ahí. Hemos estudiado que unas nos tomarán más tiempo por las dimensiones, en otras somos nosotros los que las hacemos más grandes, pero la encomienda y en realidad el mandamiento y la obligación es la misma, perdonar, con todo lo que conlleva. No, yo creo que hay una cosa, en el sentido en el principio básico de supervivencia, tú no vas a dejar que maten a tu esposa, tú tienes que ir a defenderla. En eso estamos todos de acuerdo. Pero no es en el tema propiamente del perdón, ¿no? Si está quemándose mi casa, tengo que ir a rescatar mi casa. Si están lastimando a mi hijo, tengo que defender a mi hijo. Pero no es el punto del perdón. En el aspecto de perdonar, se trata de perdonar siempre, aunque no nos gusta. Muchas gracias. Buenos días. A veces, ahorita que están hablando del perdón, a veces lo difícil no es perdonar. Bueno, no sé si está pegado. O sea, que tú digas, perdonar es lo mismo que ya no tener rencor hacia esa persona. A veces dices, bueno, yo ya tolero su presencia, ya está ahí, le doy buenos días, puedo ofrecerle agua, pero el rencor queda ahí. O sea, sí. Bueno, uno puede actuar y decir que Dios la perdone, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo más difícil es trabajar el rencor, porque a lo mejor ya no te despiertas y en las mañanas ya no piensas, no es tu primer pensamiento esa persona y dices gracias a Dios, ¿no? Pero ya cuando la ves o surge, dices,
Es como un golpe en el estómago que dices, ¡ah! Entonces sí, a veces lo más difícil no es, bueno, no, o no sé, no lo he, si está pegado el perdón con el ya no tener rencor hacia esa persona. Gracias, Ariadne, por ese comentario. Me gusta que expresen de manera muy personal, porque así trato de hacerlo yo y me gusta ese reflejo, me gusta el regreso de esos comentarios. La voy a invitar a que probablemente voy a compartir los capítulos últimos, que es 8, 9 y 10, en donde hemos visto un poco más esto. En sí, todo el método para mí ha sido una delicia porque estamos aprendiendo juntos. Y el autor trata varios aspectos y trata separadamente, ¿verdad?, lo que es una ofensa, lo que es en realidad lo que albergo en mi corazón o mi relación con la persona. En el capítulo pasado decía que había dos cosas a hacer. La número 1 inmediata es no tomar venganza. Ese era el primer perdón. El segundo era ir en un proceso que nos va a tomar tiempo. Un día, semanas, meses o años. Hasta que logremos estar en una situación de paz para cuando venga la persona a pedirnos perdón. Es todo un proceso. Así es que yo sé que puede sentirse usted con una carga. Yo le invito a que se la ponga a Dios, porque solamente Él dice que Él sí conoce los corazones y Él puede realmente atenderla en esta situación. Es algo que le pasa a usted y me pasa a mí y nos pasa a todos, pero no quieren decir los demás. Nos vamos a dejar, no importa. Pero lo que sí vamos a decir es que en este método se han tratado tantos aspectos que nos gusta estarlo viendo parte por parte. Yo había tenido, se los digo honestamente, había tenido el consejo de que lo diera mucho más rápido, que diera una semana capítulo 1, capítulo 2, y que rápido, en 12 semanas estudiamos los 12 capítulos. Me es imposible. Yo aprendo muy lento y enseño mucho más lento. Así es que lo he visto muy lento, pero le invito a que vea esos capítulos, se los voy a compartir. Sí ha hablado de ambas cosas, de cuánto daño nos hace el rencor y la postura de perdón que debemos mostrarle al otro. Entonces es un trabajo en ambas cosas. Le voy a comunicar esto, espero que le satisfaga. Gracias. Sí, hermana Cuquita. Para sintetizar un poco, vamos a ir un poquito a la clase de la semana pasada y que sintetizamos diciendo, hay una canción de mi juventud que decía, el pecado es humano, perdonar es divino. Y vengo a ver ahora en tus clases, Paquito, que todo lo que hemos dicho se sintetiza en una sola cosa, orar y pedirle al Señor su don de perdón, porque nosotros le hagamos como le hagamos, nunca vamos a perdonar. Ajá. Mientras el Señor nos muestre, no nos muestre el camino, nos diga cómo perdonar, eso viene de arriba porque es un don de Dios. Esa fue la expresión de la semana pasada. Muy buena la frase y mucha razón. En realidad, yo quiero repetirles lo que nos inspira el autor. En la clase pasada decía, es que esa ocasión en que nos han ofendido es una oportunidad para experimentar crecimiento. Porque los que somos transformados somos nosotros al perdonar. Es hermoso. Sí, Esteban, gracias. Quería reforzar el comentario que nos dijiste sobre las ofensas que son a los hijos directamente, pues son para los padres. Hay un pasaje en Mateo 25 que está muy bonito y es específicamente el versículo 40 en donde nosotros damos cuenta que el Señor dice precisamente eso que tú comentas, ¿no? Y el rey dirá, les digo a la verdad que cuanto hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, a mí me lo han hecho. Entonces esto nos enseña dos cosas. La primera es que el Señor nos ama tanto que las ofensas que son hechas contra nosotros, Él las toma como si fuesen directamente hacia Él. Hacia Él, sí. Y la segunda cosa que podemos ver y aprender de esto es que así como Él nos ha enseñado a perdonar, pues nosotros debemos perdonar. Y obviamente esto, como bien comentaste en tu clase, se va a lograr de una manera más fácil conforme más lo practiquemos. Con la práctica, sí. Muchas gracias. Yo estoy seguro que no me copió la Biblia. Yo estaba pensando en cómo lo pone Dios. No me copió. Adelante, Manuel, por favor. Muchas gracias. La pregunta me hizo pensar en la reacción y en una justificación. Y creo que la justificación queda claro. Me quedé pensando en esto. No hay una relación más íntima, más amorosa, más personal, más sublime, más gloriosa, más perfecta que la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y las ofensas que fueron al Hijo y el pecado imputado al Hijo y el castigo que recibió el Hijo, el Padre decide también perdonar. Así es que ninguna relación
que tengamos humana puede ser más importante que el ejemplo que Dios nos ha puesto con su Hijo. No hay un amor tan grande, tan sublime, tan perfecto, que puedas decir, por esto sí voy a... Y la otra cosa que me hizo pensar fue eso. Uno es que podemos desviarnos de esa relación y ponerla en una dimensión muy, muy fuera de lugar. Y la otra cosa es que pareciera que el amor a una persona muy especial para mí es una justificación para reaccionar. No estoy diciendo que lo haya dicho. No. Para reaccionar más fuerte, porque así es como yo reaccionaría, ¿no? Así es como yo reaccionaría. O sea, digo, tú me puedes hacer lo que quieras, pero a mis hijos no los tocas, pero a mi esposa no la tocas, pero a mi papá no, a mi mamá no, a mi mamá, imagínate, ¿no? A mí insúltame todo lo que quieras, pero a mi mamá jamás. No es una justificación para reaccionar. Y no solo es no reaccionar, sino es compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, porque al final de cuentas el ejemplo del perdón, y sí tiene que ver con que es una cuestión divina, pero también es una cuestión humana una vez que experimentas el perdón, porque Dios perdona, y la responsabilidad, según Pablo en Colosenses, es que de la manera en que Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Así es que la cuestión del perdón es una cuestión de experiencia. Si tú has experimentado el ser perdonado, no puedes voltearte con aquel que te ofende y quedar toda la vida diciendo, pero yo jamás te voy a perdonar, jamás te voy a dar esto que Dios sí me dio, esto en donde yo sí me gozo, esto en donde ha sido una gloria y un descanso y una paz y un gozo, pero aquí no te lo voy a dar porque tú no lo mereces. ¿Y quién eres tú? Así es que todo depende de Dios obrando en nosotros. Nada más era lo mismo. Muchas gracias. Sí, muy profundo y lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad? En la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que está reflejando realmente el dolor de un padre y el hijo sabiendo que lo van a defender a toda costa. Pues sí, no es razón para reaccionar mal. Muchas gracias, Manuel. Y vamos a cerrar entonces, si no hay más comentarios. Si hay, vamos a verlo la semana próxima. Y muchas gracias por su atención. Señor, te damos gracias porque tu paz es más grande de lo que nosotros podemos experimentar y porque realmente podemos descansar en ti. Hoy no buscamos y no queremos buscar venganza y no buscamos ningún recurso en la carne como reacción, como reflejo de lo que nos han hecho. Queremos realmente crecer al punto en que te cedamos a ti toda acción, Señor, que en realidad obedezcamos a tu voluntad en nuestras vidas, que aprovechemos cada conflicto para crecer, que realmente nos gocemos en el perdón, porque es lo que tú nos has enseñado, que es una demanda por encima de nuestras capacidades, pero tú, Señor, nos provees, porque tú moras en nosotros y lo podemos hacer. Queremos glorificarte en todo lo que hacemos, con todo lo que practicamos cada día. Te damos gracias por este estudio y por lo que vas a hacer en este día, en todo nuestro servicio. En el nombre de Jesús. Amén.